Michele Rec necesita un nombre de usuario para un foro de Internet. Y no lo piensa demasiado. Toma una frase de un anuncio de televisión, una musiquita pegadiza de un producto antical y escribe: cero calcare, cero cal. Suena a limpiador de baños, más que a firma de autor. El nombre es absurdo, es una broma, pero también es una declaración. La decisión de no ser un autor solemne, de hablar desde el margen, desde lo descartable. La profundidad tratada con ligereza. Lo esencial escondido en lo banal. Años después, ese mismo nombre, elegido por casualidad, se convertiría en la firma de una de las obras más reconocibles del cómic contemporáneo. Como si el azar, a veces, acertara. Zero Calcare crece en Revivia, la periferia nororiental de Roma, el barrio de la cárcel más grande de la ciudad, la estación terminal de la línea B del metro, el lugar donde el tren deja de avanzar. No es el centro de nada, es el borde, y desde el borde la mirada se afina. Se aprende a observar, sin estar en el núcleo de las decisiones, de los discursos oficiales, de las narrativas dominantes. Allí, entre centros sociales autogestionados y conciertos punk, el dibujo empieza como herramienta de militancia. Carteles, fanzines, portadas para bandas. No hay pretensión de ser artista. Hay urgencia de decir, de señalar, de estar presente en los márgenes. La filosofía straight edge, que rechaza el alcohol y las drogas, no es una moda, es una ética. Cuerpo limpio, mente clara, responsabilidad sobre los actos. Esa herencia atraviesa toda su obra, aunque siempre se incumpla, aunque la coherencia sea una aspiración y no un estado. Años después, Revivia ya no es solo un barrio, es un personaje más, un escenario que se repite en cada viñeta, en cada serie. Los amigos de siempre, Sara, Secco, Chinyale, son los mismos que compartieron conciertos y conversaciones interminables. La vida, para Zero Calcare, no ocurre en otro lugar. Ocurre aquí, en las calles de la periferia, en las cocinas, en los metros que nunca llegan a tiempo. Y esa lección, la de no contar grandes gestas, ni viajar a lugares exóticos, ni fabular sobre héroes, es también una postura política. La decisión de que lo que ocurre en Revivia, en las conversaciones de madrugada entre un armadillo imaginario y un dibujante que no sabe qué hacer con su vida, es tan importante como lo que ocurre en los centros de poder. La cotidianidad se usa como materia épica, la precariedad como condición compartida. Y todo eso comienza con un nombre ridículo, no con una vocación clara, ni con una epifanía artística, ni con la promesa de una obra importante. Solo con un chico frente a una pantalla, buscando cómo llamarse en un foro y eligiendo lo primero que le pasa por la cabeza. Pero a veces una identidad funciona precisamente porque no parece una identidad. Zero Calcare no nace como un monumento, sino como un chiste. Y por eso mismo puede cargar con algo más pesado. Una forma de mirar al mundo sin fingir que el mundo merece solemnidad. El armadillo aparece en la primera página de La profecía del armadillo. Es un animal antropomorfo, enorme, que solo el protagonista puede ver. Habla y discute y no se calla. No es un consejero sabio, ni un ángel de la guarda. Es la parte de la conciencia que no deja escapar nada. La que recuerda, la que insiste, la que convierte cualquier pensamiento en un diálogo sin fin. Zero Calcare lo ha definido como el animal sociópata por excelencia, el que se encierra sobre sí mismo. Esa capacidad de replegarse, de formar una bola cuando siente peligro, también es la del autor. La tendencia a la rumiación, al interrogatorio interno sin salida, a la parálisis que precede a cualquier decisión. Pero el armadillo no solo encierra, también abre preguntas. Es el que obliga a Zero a no pasar de largo, a no mirar hacia otro lado, a enfrentar lo que preferiría evitar. Y el armadillo crece con él. Cuando Zero es un niño, el armadillo tiene el tamaño de un niño. Cuando tiene cresta punk, el armadillo también la tiene. Cuando engorda, el armadillo engorda. Es un doble, es un espejo. En las series animadas, su voz la pone Valerio Mastandrea, un tono grave, pausado,
que contrasta con la urgencia nerviosa de Zero. No hay jerarquía entre ellos. El armadillo no es ni superior ni inferior. Es simplemente la evidencia de que pensar no es un acto solitario, que la conciencia, cuando se interroga a sí misma, siempre encuentra a alguien con quien hablar. Esa conversación es el motor de todo. La trama avanza porque Zero y el armadillo discuten, y se contradicen, y se convencen, y se enfadan. El conflicto no está solo en el exterior, también está en su cabeza, en esa voz que no se apaga. El armadillo no solo paraliza, a veces también empuja. La profecía del armadillo se publica en 2011. 500 ejemplares autogestionados, sin editorial. El libro parte de la muerte de una amiga, Camille, y reconstruye una historia de amor adolescente, de pérdida, de lo que no se dijo a tiempo. Es el primer movimiento de una decisión que marcará toda su obra. No inventar historias, sino transformar lo vivido en relato. El autor se convierte en personaje, y el personaje, al ser expuesto, deja de pertenecerle por completo. La autobiografía en Zero Calcare no es un diario íntimo, es una reconstrucción, a veces con nombres cambiados, a veces con licencias, pero siempre anclada en una experiencia real. No hay una ficción pura. La materia prima es la memoria, y el trabajo consiste en darle forma, en encontrar el ángulo que haga visible lo que de otro modo quedaría en lo privado. Esa decisión tiene una consecuencia inmediata. El lector se identifica. No porque las historias sean universales, están de hecho llenas de referencias locales, de calles de Revivia, de códigos generacionales muy específicos, sino porque están contadas con una honestidad que desarma. Zero Calcare no se presenta como un héroe, ni como un mártir. Se presenta como alguien que duda, que falla, que se pasa páginas enteras discutiendo con un animal imaginario antes de tomar una decisión. El éxito en Italia es difícil de explicar sin reducirse a cifras. Ventas masivas, traducciones a varios idiomas. No se explica por la originalidad de las tramas ni por la sofisticación del dibujo, porque su trazo es nervioso, expresivo, deliberadamente lejos del virtuosismo pulido. Se explica por el reconocimiento. Alguien, por fin, está diciendo lo que muchos piensan, pero que no saben formular. Pero reconocerse en alguien no siempre consuela. A veces, solo confirma que uno tampoco sabe cómo moverse. La precariedad en Zero Calcare no es abstracta. Es el insomnio frente al techo a las 3 de la madrugada, cuando todo el barrio duerme y la cabeza no se detiene. Es la mano que consulta el celular, una y otra vez, esperando una notificación que nunca confirma el trabajo eventual. Es la cuenta de la renta que no cuadra, los números que se repiten como una letanía. Es el cuerpo que se niega a levantarse, que se pega a la cama como si el acto de incorporarse requiriera una energía que ya no se tiene. Zero, el personaje, es un dibujante que malvive. Encadena trabajos mal pagados, ilustraciones para revistas que pagan tarde, portadas para bandas sin presupuesto, traducciones, clases. No hay plan de carrera, ni proyección a futuro. Hay el día a día, la certeza de que el mes siguiente será igual que el anterior. Las rodillas duelen antes de tiempo. 30 y pocos años con articulaciones de 60. Los kilos de más que llegaron sin avisar. El cansancio que el descanso no repara. Ser adulto sin sentirse adulto. Despertarse un día y darse cuenta de que los amigos han cruzado una frontera invisible hacia la vida adulta. Zero sigue en la misma habitación, con las mismas preguntas. No es una elección, es una inercia. La vida no termina de arrancar. Y en ese agotamiento, en esa incomodidad física, se asoma la pregunta más incómoda. Si esto no es un momento de tránsito, sino el destino final. Zero Calcare dibuja ese cansancio sin épica, sin redención. Solo el registro de lo que duele cuando el futuro no es una promesa, sino una cuenta atrás. Sara, Zeko, Sinjale, los nombres se repiten. No son secundarios. Son el tejido sin el cual las historias de Zero Calcare no existirían. Los amigos de siempre, los que están ahí desde la infancia, los que comparten el mismo barrio, los mismos conciertos, las mismas conversaciones interminables.
Pero la amistad en Cero Calcare no es un refugio, también es una fuente de tensión. La diferencia de ritmos, de vidas que toman caminos distintos. Seco es el que recuerda que la vida sí se movió. Pasó de jugar al póker online a ser profesor de escuela, a tener pareja e hijo. Cero sigue al otro lado, mirando desde la valla. Esa divergencia no se juzga, pero se registra. La amistad es el espejo donde se mide el propio camino. Y a veces lo que se ve no es cómodo. Sara es la más cercana, a la que entiende sin necesidad de explicaciones. Pero su intimidad no es la que Cero podría desear. Tiene una vida aparte, con sus propias decisiones, con sus propias lealtades. Escucha, pero no convierte esa escucha en salvación. La sospecha de que esa intimidad no se convertirá nunca en otra cosa es en cierto modo un alivio. No hay que gestionar la ambigüedad. No hay que fingir que la relación podría ser otra cosa. Pero también es un recordatorio de que hay límites que no se cruzan, espacios a los que no se accede. Chinyale es la brutalidad afectuosa, la frase sin anestesia, el que dice lo que piensa sin filtro, el que empuja a Cero cuando la parálisis se vuelve insoportable. Cada uno ocupa un lugar en ese ecosistema afectivo que es Revivia. Juntos, forman el único marco estable en la vida de un hombre que no tiene ni trabajo fijo, ni pareja, ni proyecto claro. Cero Calcare no idealiza la amistad. La muestra como es, a ratos cálida, a ratos incómoda, siempre presente. Y esa presencia, aunque a veces duela, es lo que impide que Cero se disuelva por completo en su propia cabeza. Elegir en Cero Calcare es un acto casi imposible. Pero no porque las opciones sean malas, sino porque elegir significa renunciar a todas las demás opciones. Esa renuncia ya pesa. Pero hay algo más. En Cero Calcare la dificultad para elegir no es solo personal, es moral. Cada decisión parece tener un precio que otros pagan. El amigo que queda en segundo plano, la madre que espera una llamada, el proyecto al que no se le pudo decir que no y que ahora ocupa el tiempo que se le debía a otra persona. La voz del armadillo se vuelve punzante no porque la opción sea errónea en abstracto, sino porque la certeza de estar fallando a alguien es la única que parece sólida. La culpa en Cero Calcare no es un sentimiento accesorio, es el impuesto emocional de cualquier decisión. Cero a menudo no decide, se deja llevar, aplaza, espera que el tiempo resuelva lo que él no se atreve a resolver. Porque decidir activamente significaría asumir la deuda moral que cada sí o cada no genera. Y esa deuda, en sus historias, es más pesada que la propia indecisión. No es el miedo a equivocarse lo que lo paraliza. Es el miedo a que su error tenga consecuencias en los demás. Y sin embargo, en algún momento la decisión llega. No porque Cero se vuelva valiente, sino porque la inacción también tiene un costo. No elegir también es una elección y también deja heridos. Esa es la paradoja que recorre su obra. No hay salida limpia. No hay opción que no duela. La única diferencia es si el dolor se asume o se evita. Y Cero, a regañadientes, a veces asume. No con heroísmo, sino con la resignación de quien sabe que no hay alternativa. La memoria es el material con el que Cero Calcare trabaja, pero no una memoria nostálgica, no el pasado como consuelo. La memoria de sus cómics es un archivo que arde. Los recuerdos no se guardan, se revisitan, se cuestionan, se reescriben. Cada viñeta es un acto de archivo, pero también de incendio, porque lo que se dibuja ya no es solo un recuerdo, es otra cosa. Es la transformación de lo vivido en relato, en imagen, en pregunta. La profecía del armadillo, el primer libro, se construye alrededor de la muerte de Camille, una amiga de la adolescencia. Pero no es un libro sobre el duelo en el sentido convencional. Es un libro sobre lo que no se dijo, sobre las conversaciones que nunca se tuvieron, sobre la imposibilidad de cerrar una historia cuando la otra persona ya no está para responder. Cero vuelve sobre los recuerdos, los desmenuza, los interroga y descubre que la memoria no es un depósito fiable, sino un terreno en disputa.
Olvida mi nombre, publicado en 2014, es un viaje a la historia familiar. El cómic explora la experiencia cultural, el peso de los apellidos, la mitología doméstica que se transmite de generación en generación. No es un libro sobre el perdón, ni sobre la reconciliación. Es un libro sobre la necesidad de saber, de entender de dónde se viene para saber hacia dónde se va. Sobre la imposibilidad de olvidar, incluso cuando se promete hacerlo. Y en ese proceso el dibujo se convierte en herramienta de investigación. No es ilustración ni decoración, es método. Trazar líneas también es trazar límites. Separar lo que se recuerda de lo que se olvida. Lo que se cuenta de lo que se calla. Lo que se puede decir de lo que duele demasiado. Cero Calcare dibuja para entender. Dibuja para no olvidar. Dibuja para que lo que se pierde no se pierda del todo. Pero la memoria en sus historias nunca es definitiva. Siempre hay un agujero. Siempre hay un espacio en blanco. No llena el agujero, lo dibuja alrededor. En 2015, la revista italiana Internazionale le encarga un reportaje gráfico desde la frontera entre Turquía y Siria. Cero Calcare acepta. No es un corresponsal de guerra, ni tiene entrenamiento militar, ni experiencia en zonas de conflicto. Es un dibujante de Revivia que hace años que no sale de su barrio. Pero el encargo llega y algo, quizás el armadillo, le impide decir que no. El viaje no es heroico, es incómodo, es peligroso, está lleno de controles militares y carreteras polvorientas. Zero llega a Kobane, la ciudad siria asediada por el Estado Islámico, y se encuentra con los defensores kurdos del Rojava, milicianos del YPG, combatientes kurdas de la YPJ, una población que lucha por su derecho a existir en una región que pelea incluso por ser nombrada. No hay épica en ese encuentro. Hay ruido de bombas, hay miedo, hay la certeza de que uno no debería estar allí. El resultado es Kobane Calling, un cómic que no es ni un panfleto ni una crónica de guerra. Es el registro de una contradicción, la de un dibujante italiano que viaja a un lugar de peligro porque algo lo obliga a mirar. Allí el armadillo no puede ocupar el centro de la viñeta. El mundo irrumpe con ruido real, con la urgencia de la guerra. Zero sale de Revivia. El metro se convierte en avión y el avión en carretera polvorienta. El barrio queda atrás, pero también el circuito mental que lo mantenía girando sobre sí mismo. Kobane Calling no cura la ansiedad, simplemente la cambia de escala. No se abandona la neurosis íntima, sino que se la confronta con una historia más grande. Zero vuelve a Roma con las mismas preguntas, pero ahora sabe que el mundo no es solo la periferia de Roma, que la conciencia, cuando se abre, no puede volver a cerrarse del todo. En 2021, Zero Calcare llega a Netflix con Cortar por la línea de puntos. 6 episodios, el armadillo animado, la voz de Valerio Mastandrea, el trazo nervioso puesto en movimiento. La plataforma global descubre lo que los lectores italianos ya sabían. 2 años después, Este mundo no me era mala persona confirma el acierto. Y en mayo del 2026, Dos Monedas cierra lo que el propio autor ha llamado una trilogía. El momento de hacer un balance, de cerrar un círculo. El salto a Netflix sitúa su obra en una contradicción difícil de esquivar. La inmediatez global frente a la reflexión artesanal. La visibilidad masiva frente al discurso que critica las estructuras de poder. Zero Calcare no la resuelve, la habita. Sus series mantienen el tono, los diálogos punzantes, la misma incomodidad. Y la pregunta persiste. ¿Se puede contar la precariedad desde una plataforma que la mercantiliza? Se puede hablar de deudas emocionales, de miedo a la vida adulta, de la dificultad de mantenerse fiel a los 20 años cuando se llega a los 40 desde el escaparate más grande del mundo. La respuesta en sus historias nunca es un sí rotundo ni un no definitivo. Es una línea temblorosa que sigue dibujándose. La coherencia en su caso no aparece como un estado puro, sino como una aspiración incómoda. Y a veces, la única forma de no rendirse es seguir dibujando, incluso desde el centro del sistema. ¿Qué queda después de leer un cómic de Zero Calcare o de ver una de sus series?
no una respuesta, sino una pregunta. La pregunta sobre cómo se vive cuando no se está seguro de nada, sobre cómo se sigue adelante cuando el futuro no promete nada, sobre cómo se mantiene la amistad, la memoria, la conciencia en un mundo que empuja a la indiferencia. Zero Calcare no ofrece salidas. No hay redención en sus historias, ni lecciones morales, ni epílogos felices. Hay, en cambio, un gesto repetido, el de seguir dibujando, seguir contando, seguir preguntando. Su legado no es un conjunto de obras, es una manera de mirar. Esa mirada, atenta, irónica, agotada, pero insistente, instala en quien lo observa una grieta, una pequeña fisura por la que se cuela la evidencia de que no se está solo en la incertidumbre. Es una obra que consuele, es una obra que reconoce, que dice, esto que sientes, esta parálisis, esta culpa, este cansancio, no es solo tuyo, es de muchos. Y esa toma de conciencia, aunque no resuelva nada, ya es algo. El armadillo en el universo de Zero Calcare no se va. Está siempre ahí, en el borde de la viñeta, esperando. No es un castigo ni una compañía deseada. Es simplemente la forma que toma la conciencia cuando no se la deja de lado. Y tal vez esa sea la imagen final. El armadillo, sentado en la puerta de Revivia, mirando hacia adentro, esperando a que Zero decida algo, que se mueva, que salga. Pero no hay urgencia. La espera es parte del proceso. Zero Calcare, el dibujante, sigue dibujando. Zero, el personaje, sigue dudando. Y el armadillo, esa conciencia que se cierra sobre sí misma, sigue siendo la única voz que no se puede apagar. No porque sea verdadera, sino porque es persistente. Como el dibujo, como la pregunta, como todo lo que no se ve pero se sabe que está ahí. Dos monedas, la última serie, cierra un ciclo. El autor mismo lo ha dicho. Es momento de hacer un balance. Pero en Zero Calcare, cerrar un ciclo no significa resolverlo. ¿Significa acaso aprender a convivir con las preguntas sin respuesta? Con las deudas que no se saldan, con las amistades que cambian de forma, con el cuerpo que envejece y la cabeza que no se aquieta. Revivia sigue ahí, la estación terminal de la línea B, la cárcel, el barrio que no es el centro de nada. Y sin embargo, desde ese borde, Zero Calcare ha conseguido hacer visible lo que suele quedar fuera del encuadre. El alquiler que no cuadra, el amigo que cambia de vida, la llamada que se posterga, el recuerdo que todavía quema. No hay moraleja, no hay conclusión. Hay simplemente la imagen de un hombre y un armadillo sentados en una puerta, mirando al barrio, esperando. Y mientras esperan, el lápiz sigue trazando líneas. Porque dibujar para Zero Calcare no es una profesión. Es la única forma de no quedarse encerrado. El armadillo no se va, pero a veces, solo a veces, se abre. Y cuando lo hace, se ve el mundo. Gracias.